Y voy a abrir este por si llegamos aquí. Pues, quinto día, último. Ya a lo largo de los primeros 3 días nos encargamos de compartirles algunos de los programas que hemos estado desarrollando. Ya pudieron trabajar, al menos de manera superficial, el quehacer de la teoría. El día de ayer, pues les platicamos un poco de lo que se ha logrado, bueno, lo que se está haciendo ahorita con la teoría, al menos para sistemas que son monodispersos, todavía los relativamente más sencillos. Sin embargo, pues cuando uno utiliza la teoría, pues no es nada más sacar los datos, sino pues hacer análisis sobre ese mar de datos que uno puede producir. De ahí que, por ejemplo, lo que nos enseñaba al final Benny, de todos estos diagramas que él podía dibujar y el ingenio que él tiene, pues también para poder sacar más información de lo que nos proporciona la teoría. Entonces, para concluir, esta va a ser la sesión más breve, vamos a hacer simplemente 2 presentaciones, pero ahora les vamos a hablar acerca de ciertas extensiones que se han hecho al tratamiento de la teoría. Entonces, yo voy a empezar. Esto no. Presentación. En la videollamada se ve mi presentación. Sí, sí se ve. Ah, perfecto. Gracias. Bien. Durante el doctorado me tocó hacer el posgrado en el CIMBESTAB y ahí se encontraba el doctor Martín Hernández Contreras. Él fue uno de los tantos alumnos que tuvo Magdalena en sus años y él fue de los primeros en atacar los problemas de sistemas coloidales que tenían interacción magnética entre ellos. Entonces, pues un día estaba terminando la maestría, no sabía qué área elegir y fui a platicar con Martín y me platicó de un sistema que él estaba estudiando, que eran los ferrofluidos, que es un poco la imagen que están viendo ahí en la portada. Estos líquidos coloidales se componen de 2 partes, una que es el líquido cortador, que puede ser bajo ciertas circunstancias agua o algún tipo de aceite, y un conjunto de partículas coloidales en su corazón tienen magnetita. Y entonces son como pequeños imancitos que van bailando en todo el líquido coloidal. Y entonces ahora pues hay que añadir un grado de libertad adicional. No solamente hay que tener en cuenta las posiciones de las partículas, sino también sus orientaciones. Entonces, les voy a hablar brevemente de sistemas que pues ahora tienen un grado de libertad adicional. Les voy a hablar también un poco de cómo ataqué estos problemas en el doctorado. Les voy a hablar mayormente de lo que hicimos para estudiar un sistema en equilibrio, por tiempo, por supuesto, porque todavía hablar de este sistema que fuera del equilibrio todavía es más y más tardado. Entonces, como bien les comentaba, hasta el día de ayer estábamos viendo cosas que se han hecho para sistemas monodispersos, es decir, que todas las componentes de nuestro sistema pues son de igual diámetro, tienen el mismo tipo de interacción unas entre otras. Después de que yo termine mi presentación, el libro les va a platicar de los sistemas polidispersos, que es otro tipo de generalización. Yo les voy a platicar un poco de sistemas que tienen una simetría axial.
Entonces, como ya les platicaba, los ferrofluidos son uno de estos materiales. Hay algunas bacterias muy particulares, la E. coli, que, que tienen forma como de un cheto puff, y que adicionalmente pues, tiene la complejidad de ser materia activa. Medios granulares como los M&Ms, que son oblatas, todas aplastadas. Partículas Janus, que son materiales sintéticos que la mitad de las caras tiene un tipo de propiedades y la otra mitad tiene otro tipo de propiedades. Entonces, las interacciones entre las mismas partículas Janus van a depender de la orientación en la que estén, orientación y distancia. Algunos cristales líquidos suelen mostrar cierta helicidad ante la presencia de campos eléctricos, entre polarización. El azul maya, estas son como hojitas. Microscópicamente pueden ver como si fueran, agarran una especie de cerámica, lo combinan con flores, lo empiezan a machacar y pues así logran tener este color azul. La peculiaridad de es que tarda mucho tiempo en despintarse, mucho tiempo. Y entonces, cuando ven al microscopio este tipo de pigmentos, pues descubren que son como que láminas. Estas láminas, pues igual tienen un tipo de simetría que pues cae dentro de todo este tipo de sistemas. Entonces, hasta el día de ayer, pues estábamos resolviendo la ecuación de Langevin, la componente inercial, la fricción con el medio y el conjunto de fuerzas que se puedan involucrar en ella, ya sea la fuerza estocástica, la fuerza debida a la presencia de otras partículas y campos externos y demás. Ahora necesitamos añadir un grado de libertad adicional. Por lo tanto, hay que añadir una ecuación diferencial adicional. Entonces, vamos a tener el equivalente angular a la segunda ley de Newton. Aquí vamos a tener una fricción de la partícula conforme se va desplazando con el medio y una torca debido a la presencia de las otras partículas, ya sea por interacciones magnéticas, por rozaduras, por la misma geometría de las otras partículas. Entonces, todos esos términos van a ir englobados en la torca. Entonces, vamos a tener un conjunto de ecuaciones de movimientos y pues vamos a tener diferentes aproximaciones para intentar estudiarlas, ya sea por la ruta de arriba, que van a ser simulaciones, podemos calcular ciertas propiedades de transporte, como el coeficiente de autodifusión, o propiedades estructurales, como las que ya vimos, que son la función de distribución par, y vamos a utilizar la teoría generalizada de Langevin. Estas propiedades estructurales, a su vez, pueden entrar como input en las ecuaciones que están involucradas dentro de la teoría. Y al final, pues, comparar y a ver qué sale. Entonces, yo no soy tan bueno simulando objetos como Alexis. Afortunadamente existen otro tipo de paquetes que pues nos ahorran muchísimo trabajo, y en particular el sistema con interacciones magnéticas se consideran interacciones de largo alcance, sin voltear a ver las interacciones hidrodinámicas. Entonces, se necesitan métodos todavía más sofisticados para poder tomar en cuenta la interacción dipolo-dipolo. Todas estas cosas ya las tiene LAMMPS, están optimizadas, corren casi cualquier computadora, es código abierto, es sumamente intuitivo, trabaja a partir de scripts, como los vimos en esta escuela, y lo pueden encontrar en esta liga. Entonces, como resultado de la simulación, pues no van a ser simplemente los videitos que estamos viendo de repente, sino que podemos calcular un montón de propiedades de transporte, entre ellos pues el coeficiente de autodifusión translacional y angular, funciones de distribución par, distribución de cadenas, la magnetización del sistema, la energía interna, la presión, entre otro montón de propiedades. Entonces,
en particular, para el sistema de esferas duras, vamos a... Aquí esta es una simulación, a ver si se ve bien. Esto es lo que nos arroja LAMMPS. Como les comentaba, el ferrofluido pues, está compuesto por un conjunto de partículas coloidales. Estos están recubiertas de un material surfactante para evitar que se peguen unas con otras. Y pues, la primera aproximación que nosotros podemos hacer es modelar a esas partículas como un potencial esféricamente simétrico, repulsivo, por decir un WCA, o algo que simplemente evite la aglomeración de las partículas y adicionalmente un potencial tipo dipolo-dipolo. Se quedó en el video. Ahí está. Entonces, resulta que las fases que uno encuentra al estudiar este tipo de sistemas, pues es sumamente complicadas. Uno encuentra cadenas, uno encuentra pues, el sistema a altas temperaturas, todo disperso, vidrios, geles y demás configuraciones que pues a veces pues, va a ser un tanto complicados estudiar todos estos regiones del espacio-fase. Aquí tenemos en el eje vertical la fracción de volumen, en el eje horizontal un parámetro asociado a la relación entre la energía de interacción magnética y la energía térmica. Entonces, en particular, nosotros podemos ver que el potencial de interacción tipo dipolo-dipolo va a tener dos tipos de interacciones. Unas que van a ser cuando las partículas están perfectamente alineadas. Nosotros vamos a ver un potencial de interacción, que pues aquí el potencial que nosotros coloquemos para evitar su repulsión, ya sea una esfera dura, pero si están completamente alineadas, pues van a haber un pozo de potencial. Y entonces eso va a generar que las partículas tiendan a estar alineadas unas con otras. Si la energía térmica es demasiado alta, entonces las partículas van a salir de ese pocito. Si las partículas están completamente alineadas por algún movimiento, alguna fluctuación térmica, entonces van a tener una repulsión. Entonces, este sistema que va a estar bailando en diferentes posiciones, en diferentes configuraciones, habrá ocasiones en las que se van a atraer, habrá ocasiones en las que se van a repeler. Y todo dentro del caos que es el baile inmenso de un sistema coloidal. Aquí, a diferencia de los potenciales esféricamente simétricos, ahora vamos a tener tres variables en las que nos vamos a tener que enfocar. Una va a ser la distancia de separación entre las partículas. Otro va a ser el vector de orientación de una partícula, el vector de orientación de la segunda partícula e incluso el ángulo entre ellas. Entonces, ya son un montón de variables que empiezan a complicar un poquito más la descripción. Entonces, igual, si nosotros pues, corremos la simulación, pues vamos a empezar a calcular otro montón de propiedades que ya vimos en la escuela, como el desplazamiento cuadrático medio. Aquí yo lo tengo a una densidad de 0.1 y este parámetro lambda, yo mantengo constante la temperatura y voy aumentando la interacción magnética entre las partículas. Entonces, entre más alto es este número, más alta es la interacción magnética. Y entonces vemos que las partículas les empieza a costar cada vez más y más trabajo conforme vamos aumentando la interacción magnética. Y pues esto es algo de esperarse. Conforme nosotros vamos aumentando la interacción magnética, pues uno pasa de un sistema totalmente disperso a la formación de este tipo de cadenas que van bailando y van teniendo sus propias dinámicas. Incluso, para esta temperatura en particular, nunca estuve completamente seguro de que el sistema alcanzó a termalizar para empezar a hacer la estadística que necesitaba en mis simulaciones. Hice algunas pruebas, pero ninguna fue concluyente. De la misma forma en que estudié la difusión espacial de las partículas, pues también había que hacer lo mismo para el coeficiente de difusión. Y entonces uno puede calcular la estadística de
cada uno de los polinomios de Legendre en términos del producto interno de la configuración, la orientación de cada una de las partículas a un tiempo dado y después cómo se va desplazando en el tiempo. Y entonces ahí podemos empezar a estudiar un símil del desplazamiento cuadrático medio. En realidad no hay como que un convenio no hay más que un convenio, no, en la literatura no se ponen de acuerdo de cómo medir este coeficiente de difusión. Hay muchísimas propuestas y pues ahorita solo estaba siguiendo algunas de ellas. Igual para una densidad relativamente baja, de 0.1, empecé a correr las simulaciones y en particular para el sistema sin magnetización, pues yo pude agarrar una formulita que encontré por ahí y pues era siempre decremento exponencial. Igual si yo aumentaba demasiado la simulación, pues la densidad de la simulación para diferentes intensidades en la interacción magnética, entonces alcanzaba a encontrar sistemas que posiblemente pues estaban hasta arrestados angularmente. Entonces, ya que tenía mis datos de simulación, pues empecé a trabajar con la teoría. Entonces, a la teoría, pues hay que empezarla a estudiar con los factores de estructura. El detalle aquí es que ahora tenemos un grado de dificultad adicional, que es el de las orientaciones. Entonces, pues uno agarra y pues calculo la GDR. El problema es que si metemos únicamente la GDR a la teoría autoconsistente, pues va a quedar limitada, no va a alcanzar a describir la fenomenología asociada a lo que estamos observando. Entonces, pues necesitamos hacer una descripción un tanto más complicada, pero que, pues, una vez que te familiarizas con este montón de términos, pues empieza a ser un poco más tratable. La función de distribución par ahora va a depender no solamente de hacer estadísticas sobre las posiciones, sino también hacer estadística sobre las orientaciones. Entonces, la historia corta, pues nosotros podemos agarrar la función delta de Dirac de estas orientaciones, hacer una expansión en armónicos esféricos y entonces separar e identificar componentes. Pueden verlo como una expansión en series. Cada uno de estos elementos van a ser los elementos de tu base en un espacio de funciones que va a generar a toda la función, a reconstruir a toda la función G. Entonces, para el caso particular, donde esta función es 1, vamos a hacer nuestros histogramas como lo hemos estado haciendo el lunes. Lo que vamos a obtener, pues, va a ser una GDR como la que vemos aquí. Si ahora, a la hora de hacer nuestros histogramas, los pesamos con esta función de aquí, entonces lo que vamos a obtener va a ser una función ligeramente diferente. Para el siguiente término de esta expansión, entonces vamos a tener este término que es muy parecido al que nosotros tenemos inicialmente en el sistema, en el potencial de interacción. Y entonces vamos a tener otro insumo estructural. Para el caso de esferas duras con dipolos, así es el caso más sencillo, dentro de este campo, nos basta con tener estas tres factores de estructura. Perdón, estas tres funciones de distribución par, nada más. Para sistemas que forman cadenas, para sistemas con ciertas atracciones, incluso con geometrías raras como las oblatas, las prolatas, se van a necesitar más y más términos en nuestra expansión. Para este caso en particular, con estas tres funciones nos bastan para describir a todo el sistema. Sí, claro, claro. En la diapositiva anterior, ¿hay alguna razón específica que me diga corta por solo estos tres o solo estos 5? Sí, gracias por la pregunta. En el artículo de Blum y Torruella, bueno, antes de esto hay una aproximación que se llama
aproximación esférica media. Perdón, aproximación esférica media. Entonces, tú puedes agarrar la ecuación de Orsten y Zernik y resolverla analíticamente. Entonces, a la mitad de los cálculos, tú empiezas a ver que por pura independencia lineal, todo el montón de términos que faltan se hacen cero. Y ya de ahí que solo te sobreviven estos tres. ¿Sí? Siempre complementando la parte de lo que está diciendo el Ricardo. Cuando tienes una expansión multipolar, acuérdate que los L, M y N no son de manera aleatoria, ¿no? Sino que están determinados, ¿no? Si hace el 1, 1, si solamente el L es fuera 1, los otros demás van a ser M fuera 1, los demás van a ser 0, ¿no? Pero simplemente es por la construcción del modelo, ¿no? Ese es básicamente. Sí, y justamente la interacción, bueno, cuando empiezas a ver mira, estos símbolos M y mu, N, nu, L, lambda, están asociados a los coeficientes perdón, a los coeficientes que tú colocas en los armónicos esféricos, ¿sí? Y al final, cuando tú quieres describir a tu potencial de interacción, va a estar en términos de estos de aquí. Si necesitas un cuadrupolo, entonces estos índices van a ir a más lejos, y más lejos, y más lejos. ¿Sí? Sí, ahí lo voy. Sí, 19. Entonces, tenemos ya no solamente un insumo estructural, practicamos una transformada de Fourier, que no es como tal una transformada de Fourier. Cuando haces el análisis, terminas haciendo una transformación que se llama la transformación de Hankel, pero es en esencia de un panorama general, la transformada de Fourier. Y ahora tú puedes pasar desde estos elementos en el espacio real a estos elementos en el espacio de frecuencias, perdón, en el espacio de los vectores de onda. Acá. Acabo de actualizar el repositorio. Igual, si ustedes quieren calcular estas funciones, pues solamente escriban estos parámetros y ya van a poder tener estas funciones, ¿no? Van a depender tanto de la fracción de volumen como de la temperatura. Y les arroja simplemente esta solución analítica de Bergen. Así lo llaman y pues pueden graficar esto que está aquí. Ok, entonces, ahora vamos a tener pues 3 insumos y no solamente se complica la estructura, sino también las ecuaciones. Ahora necesitamos una ecuación en F para cada uno de los insumos. Una ecuación en Fs para cada uno de los insumos. Y no solo eso, la memoria asociada a la fricción va a ser una fricción traslacional y otra fricción rotacional. ¿Sí? Y bueno, pues ya saben cómo se resuelven, discretizas, bueno, pasas este conjunto de ecuaciones, el espacio temporal, haces la discretización apropiada, y va resolviendo pasito a pasito hasta que te arroja un montón de propiedades de transporte. Estas ecuaciones, pues las derivó Luis, que fue el primer ponente en la escuela, pues él, con ayuda de Andrés Valeno, Pablo, Marina, aquí presente, pues ayudó a sacar este conjunto de ecuaciones. Y pues les voy a presentar 2 casos, los casos donde las cosas funcionan bien padre. Estos puntitos son el coeficiente de difusión medido de las simulaciones, y las líneas pues es lo que dice la teoría, ¿no? Para estos sistemas resulta que pues todavía tenemos sistemas que están dispersos. Todavía puedes identificar partículas individuales que no están ligadas unas con otras. Y pues sí, pues cambiamos la intensidad magnética y entonces el sistema se sigue, por tanto, pues como un sistema uniforme. Y pues ya pues, lo reportamos y ya me gradué con esto, ¿no? Pero después está el caso donde no. Por ejemplo, aquí, por aquí va la simulación en estos cuadrados
y por aquí arriba va la predicción teórica. Y entonces se empieza a ver desviaciones importantes a densidades bajas. Le va mucho mejor a densidades altas, pero pues vamos a explicar esta parte de acá. Necesitamos todavía. De hecho, si haces un snapshot de qué es lo que está pasando, pues resulta que aquí ya se formaron cadenas. Y entonces resulta que la aproximación que nosotros estábamos haciendo con MSA ya era suficiente. De hecho, haciendo estadísticas sobre los demás términos de tu expansión, resulta que cuando haces la medición de los datos de este tipo de sistemas, pues ya no son cero, extendidos a las otras H. Para temperaturas altas, donde esto sí funcionaba, hacías esa misma estadística con diferentes pesos estadísticos y siempre te daba cero. Cero, 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 cero. Pues era una comprobación que pues, nos daba confianza en que MSA era suficiente para ese tipo de sistemas. Aquí ya no. Entonces, pues igual lo reportamos dentro del mismo artículo y pues dijimos por qué, ¿no? Ok, y eso solamente en la parte translacional. En la parte rotacional, pues es otra historia. Les comentaba de que no hay como que un convenio claro de no hay una convención clara de cómo se describiría el coeficiente de difusión rotacional. Ves a un artículo, dicen se mide así, ves a otro artículo, se define así, y entonces, pues aquí el mío también. Bueno, no tanto así. O sea, agarro la ecuación de Smoluchowski, lo adapto a mi problema, y entonces, para describir simplemente la parte de la difusión rotacional, pues tengo estos términos, ¿no? Tengo un coeficiente de difusión rotacional, aquí en vez del laplaciano tenemos el operador momento angular, al cuadrado, sobre mi objeto. Va a actuar directamente sobre cada uno de estos. Y pues tengo las componentes de interacción, que es la torca con las demás partículas y mi operador momento angular. Entonces, bajo otro montón de aproximaciones, uno puede pasar de esta suma a que contiene un coeficiente de difusión ideal, a dilución infinita, a un coeficiente de difusión efectivo. Y entonces, esto, igual, luego de algunos pasos, ustedes pueden relacionar esta densidad con una función de distribución de probabilidad, que es esto que está dibujado acá, que ahora pues va a depender de, separan en la orientación original de su partícula y ese lo nombran su eje polar. Y con respecto a ese eje polar, ustedes pueden empezar a medir un ángulo polar y un ángulo azimutal. Y son este ángulo polar y este ángulo azimutal. Ya está mal. No, hay una simetría ahí que me permite limitar. Bien. Y entonces aquí meto mi coeficiente de difusión. Entonces, pues para el primer polinomio de Legend, yo voy a tener algo como lo que ven aquí. Voy a dejar correr mi simulación y pues obtengo un decaimiento. De esta forma, se vería mejor en exponencial, no sé por qué no lo puse en exponencial. Pero bueno. Y entonces, vamos a ver cómo se comporta la función de distribución de probabilidad para cada uno de los snapshots, cada uno de los círculos de color. Entonces, del lado izquierdo tienen la función que habíamos visto, que es la función de distribución de probabilidad multiplicada por un factor geométrico. Es este de aquí, por un factor geométrico, y esta es la función de distribución de probabilidad. Si nosotros pensamos en la función de distribución de probabilidad para la componente espacial, vamos a tener en algún punto de nuestro espacio una función delta de Dirac, que el sistema está completamente localizado, y conforme avanza el tiempo, se empieza a formar una gaussiana, que se empieza a extender, y aplanar, y aplanar, y aplanar, hasta alcanzar todo el espacio accesible. Aquí es una historia similar. Tenemos el ángulo 0,
a nuestra partícula en cero. Y conforme empieza a avanzar el tiempo, esta función se empieza a hacer gordita por acá y se empieza a aplanar y aplanar hasta que llega a la línea roja. Lo que nos está diciendo esta línea roja es que después de un tiempo lo suficientemente largo, tenemos la misma probabilidad de encontrar a la partícula orientada en cualquier dirección. Entonces, hay un factor geométrico que está involucrado dentro de la estadística que uno mide en las simulaciones, que es un seno o un coseno. A ver, déjenme ver. Es un seno. Exacto. Y entonces, cuando multiplicamos cada una de estas funciones por el seno, obtenemos esto de aquí. Estos puntos describen lo que uno mide de las simulaciones. ¿Sí? Y pues, para casos bien... Uy, no puse qué caso es. Para casos... aquí está. Densidad de 0.1, lambda de 1.31, que es el más lejano. Yo evalúo la teoría, evalúo la delta z, le integro en todo el tiempo y entonces obtengo mi coeficiente de difusión y entonces alcanzo a describir de buena manera a las simulaciones. Ajá. Por lo mismo que dijiste que empezaba con las deltas de Dirac, que es que uno de los resultados tiene su distribución es mayor que uno. No, esta no, esta es una densidad. Es una densidad. Es una densidad de probabilidad. Bueno. Ajá. Si calculas el área bajo la curva, entonces así te va a dar. Pero entonces esas densidades no están normalizadas. No, sí, es una densidad de esta normalidad. Sí. Sí, o sea, igual si tienes una delta de Dirac, pues, ¿cuál es la superficie ahí, no? Cuando haces la integral sobre todo el espacio, pues de esa delta te va a dar, ¿no? Sí, no, lo que nos dice esta función de densidad de probabilidad es la probabilidad de encontrar la partícula entre teta y delta teta, y teta más delta teta. Entonces, para encontrar la probabilidad de encontrar tu partícula por acá, pues tienes que calcular el rectángulo que está más o menos por acá. Sí. Pero sí están normalizados. Ok. Y pues ahí va más o menos, ¿no? Aumentamos la densidad, es consistente con el coeficiente de difusión, en donde había unos casos en donde sí le pegábamos, y ya no puso donde no les pega, pero pues básicamente pues se ven desfasados, ¿no? Por un lado dice lo que dice la simulación y por otro lado lo que dice la teoría. Bien. Esas son las propiedades de transporte a las que pues, estábamos acostumbrados en la escuela, de las que ya les platicábamos, pero pues había otros resultados que solamente voy a platicar muy por encima. Igual, en un trabajo de Luis, uno puede utilizar el MSA para poder describir un espacio, un diagrama de arresto en términos de la temperatura o la relación entre la temperatura y la interacción magnética y la fracción de volumen. Y aquí aparecen estados ciertamente curiosos. Por ejemplo, aquí, en el estado completamente ergódico, nosotros podemos ver sistemas coloidales que están completamente dispersos y que tanto las propiedades translacionales y rotacionales están libres. Está esta región de aquí abajo, en donde las partículas se encuentran arrestadas tanto espacialmente como rotacionalmente. Ya no pueden girar. Y aparece una región de estados mixtos, en donde espacialmente las partículas ya no se pueden mover, pero sobre su propio eje pueden seguir girando. Ese es uno de los resultados de este trabajo de Luis. Un trabajo que publicamos ahí en el Simvestab, pues es, bueno, ya tiene sistemas magnéticos, mide la susceptibilidad magnética. Y pues eso hicimos. Este es mucho más sencillo de lo que pueda parecer. En realidad agarramos una de las componentes de la función de dispersión intermedia y nos paramos en alguna K y ven un decaimiento que pues es casi exponencial y conforme va aumentando la interacción entre partículas se tarda más y más y más en relajarse. Si le practicamos una transformada de Fourier a eso, lo normalizamos, entonces vamos a tener esta susceptibilidad magnética en términos de la frecuencia con la que se está estimulando
con el campo, de la frecuencia del campo magnético con la que se está estimulando. También, bajo ciertas aproximaciones, a partir de la fricción, uno puede estimar el módulo dinámico. Para las personas que hacen radiología, pues ya sería el módulo dinámico de un sistema magnético. Sistema coloidal magnético. Bueno, y esto nada más en equilibrio. No me voy a meter ya muchos detalles en la parte de no equilibrio, pero me graduó de Simvestab en 2019. Pasan como... Bueno, de hecho, en 2018 yo asistí a esta escuela, la segunda edición. Ahí tuve mayor interacción tanto con Luis como con Magdaleno, con el Beni, con Ernesto, que ya estaba ahí. Y pues resulta que pues ahí en ese entonces Ernesto estaba haciendo su tesis doctoral en algo similar a esto. Entonces empezamos a tener una buena comunicación y de hecho el último semestre del doctorado lo fui a hacer ahí en San Luis Potosí como una estancia de investigación. Y ya de ahí pues, me ayudó a desaturar otro montón de cosas que tenía en el proyecto, ¿no? Entonces me gradué en 2019 y en enero de 2020 Magdaleno me marca y me dice, ¿quieres venirte a hacer un postdoc? Y yo, pues sí, te gradúas y bueno, es otro tema. Y pues ya, entonces yo salgo del doctorado estudiando estos sistemas en equilibrio, tenía el background matemático para poder entender todo el montón de complicaciones específicas que requiere el sistema de esferas duras con dipolo. Y entonces pues, me tocó aprender la teoría fuera del equilibrio. Ahí el Beni fue una pieza fundamental en que yo entendiera la teoría de no equilibrio. Eso y las tesis que me fueron pasando. Con eso, pues, a machetearle, ¿no? Entonces, pues, aquí está la cajita para el sistema, perdón, para la parte de equilibrio que ustedes pueden resolver en su computadora. Y entonces, pues, de los insumos estructurales salen un montón de propiedades de transporte. En particular, pues ahora vamos a necesitar la movilidad traslacional y la movilidad rotacional. Esta va a entrar ahora en esta ecuación, que ahora tiene una componente traslacional, otra rotacional y otro montón de objetos termodinámicos que están involucrados en este sistema. Y entonces yo puedo ver cómo evoluciona mi input estructural luego de un proceso de enfriamiento o un proceso de compresión. La versión en equilibrio de este sistema, perdón, si quieren un programa para resolver la dinámica en equilibrio de un sistema de esferas duras, lo pueden encontrar aquí, en este repositorio. Aquí Pablo también fue una de las personas que más estuvo contribuyendo a atacar este problema y al menos para equilibrio, el programa que tiene aquí es la mejor versión que tenemos, al menos para compartir. A mí me tocó, pues, descargarlo, entenderlo, hacer ciertas modificaciones para adaptarlo al problema de no equilibrio. Tanto aquí Pablo y Benny, pues, se encargaron de hacer un programa muy, muy bueno y si le pueden dar una ojeada, pues, adelante. Igual si tienen dudas de la instalación, también tiene una instalación bien específica, me pueden escribir. Este está escrito en Julia también. Y entonces, igual no voy a entrar en muchos detalles. Por ejemplo, aquí tenemos uno de las componentes estructurales para un proceso de enfriamiento. Antes de cruzar la línea de arresto, pues vemos cómo desde la configuración inicial, que es esta línea punteada, evoluciona en cada paso de de resolver este sistema de ecuaciones hasta alcanzar la curva en verde. Entonces, en consecuencia, el factor de estructura que ustedes calcularían para todas y cada una de estas estructuras se va a ver de esta manera. Esta es para una de las componentes, para otra de las componentes es esto de acá, y se ve esto.
Para este proceso en particular, debido a la solución analítica de MSA que utilizamos, pues resulta que la componente 00 no cambió nada. ¿Sí? Es algo que pues, no era intuitivo a la primera, pero pues, fue algo que nos encontramos. Las cosas cambian si pues, cruzas a la línea de arresto. Empieza el sistema en esta línea punteada, empieza a avanzar el tiempo y la línea punteada trata de alcanzar a la línea verde. De manera vertical, este punto trata de alcanzar el punto de acá. Aquí sí lo alcanza. Sin embargo, si cruzas la línea de arresto, el sistema se congela y ya no alcanza a su función objetivo. Se queda arrestado. Esto en cada una de estas componentes, ¿no? Y entonces, como se queda arrestado aquí, es la línea que vemos por acá. ¿Sí? Para cada una de estas, pues estamos viendo aquí en escala logarítmica. Para un proceso de compresión es algo más o menos similar. Ahora, quien más cambia es la componente esféricamente simétrica. Empezamos otra vez con la línea punteada, trata de alcanzar la línea verde, y estos casos siempre los alcanzaba. Siempre los alcanzaba. Esto es antes de cruzar. Si cruzamos la línea, resulta que la componente esféricamente simétrica se arrestaba y las componentes, estas otras dos, que están aquí, estas se atascaban, estas no. Y entonces esto pues, nos permitió ver un poco de hacer esta interpretación de cómo cada uno de estos factores de estructuras estaban asociados a qué componente. La de acá está más asociado a las componentes translacionales y estas a las componentes rotacionales. Y pues ya lo reportamos. Pues yo me encargué de hacer todo este programa para sacar los datos, principalmente Luis y Magdaleno se encargaron de hacer la discusión, qué era lo que pasaba. Yo todavía estaba muy verde en esto de los procesos fuera de equilibrio, pues fue la publicación que tuvimos aquí. Igual, no voy a meterme en tantos detalles, ya se me está acabando el tiempo, pero igual, pues uno puede empezar a hacer una secuencia de una colección, partiendo del mismo punto inicial, el diagrama de arresto, una colección de diferentes enfriamientos o una colección de diferentes compresiones, y uno puede ver cómo el inverso de la movilidad, la cual va a estar bueno, va a tener una correlación muy alta con la viscosidad, pues empieza a definirnos ciertas regiones de equilibración o de envejecimiento. Igual, ahorita no me da tiempo de platicarles más detalles de esto, pero pues, esto fue lo que sacamos. Esto para que lo puse. Bueno, un poco de cómo es que nosotros podemos ver la difusión o el empaquetamiento de este tipo de sistemas, ¿no? Para aparte translacional, pues uno puede ver a la partícula encerrada por otro montón de partículas. Si logra difundirse, pues sale de la caja local a la que está sometida. Si no, pues se queda ahí atascado por mucho tiempo. Para la parte angular, pues, las partículas vecinas generan un mínimo de potencial, como lo vimos en un montón de diapositivas atrás. Y entonces es lo que estoy tratando de representar acá. Y entonces, en este bailoteo, la partícula se siente orientada o forzada a estarse en una sola configuración, hasta que logra salir de esa configuración angular. Es un poco lo que describimos acá. Y ya, para terminar, pues, las personas con las que he estado trabajando este tema, primero a Martín, ahí en el Cinvestav. Después, tanto a Magdaleno como a Luis, que ya lo conocieron. Después, ahí en San Luis Potosí, pues pude trabajar más de cerca con Ernesto y con Pablo. Y la tesis de maestría de Paulina, pues la estuve apoyando un poco para estudiar este tipo de sistemas también.
Ahorita con Orlando estamos describiendo la reología de este tipo de sistemas, pero ahora pues utilizando pues, la definición de Green Cube. Aún estamos trabajando en eso, pero pues es algo en lo que también está trabajando Orlando. Y ya. Aquí termino. Bien. ¿Preguntas del público? ¿No? ¿Todo bien? Claro como el agua. A ver. Y de los asistentes a la videollamada, tengo que retirar. Muchas gracias por la escuela. Estuvieron muy interesantes. Saludos. De los compañeros de la videollamada, ¿todo bien? Claro como el agua. Si no reaccionan, no les mandamos el certificado. Está bien. Bueno, pues vamos a descansar unos 5 minutos. Y ya empezamos con el puede expandir, ¿no? Sí, en pantalla completa. Me acuerdo que en el examen de doctorado, en el Silvestre te hacen 2 o 3 exámenes antes. Ok. Unos que son como para tundirte en privado y luego es el protocolar. Ok. Ah, ¿Quién estuvo en tu comité? Rojas, Jaime Santoyo. Inicialmente iba a estar Pepe Méndez, pero agenda no pudo estar, pero entró Norma Bagatelle. ¿Norma? Norma Bagatelle, de la UV. Ok, sí. Pero yo no fui a todos los detalles, así, a todos los detalles, y los tuve ahí como 3 horas y media. Hablando de armónicos esféricos y de proyecciones. Al final, Rojas me dice que parece que hiciste 3 tests. No, y yo tenía de esa Veracruz. Siempre es complicado tratando este tema. Porque son un ya ves de lo legal. Falta pulir el discurso. Es que se van a los detalles. Pues ahí está lo interesante, la matemática fina. Yo siento que primero es como lo que decíamos, lo que hace Macaulay ahorita, ¿no? Explicar el fenómeno que quieres describir, los experimentos, ensayos, simulaciones. Luego, cómo entender eso desde el punto de vista teórico, pero no, pues todo, se entiende que todo el mundo sabe o recuerda cosas de armónicos esféricos, leyes, o sea, las reglas de selección de los armónicos esféricos, y ya, no simplemente, pues, inclusive pues armónicos rectos te duermen, ¿no? Sí. No, pero es hasta que te metes ahí. Y era, por ejemplo, cuando eso lo ves cuando ves el curso de teoría electromagnética, ¿no? Por ejemplo, cuando lo haces la ecuación. Cuántica. Y Toma de momento angular. sí, momento angular. Pero en el caso de
electromagnetismo también viene este rollo, ¿no? Cuando tienes Una por expansión ejemplo, multipolar. sí, la expansión multipolar. Imagínate una esfera con simetría simultánea, lo que sea, en un campo externo, ¿no? Un campo esa solamente tener la simetría simultánea te restringe los valores de L y M. Bueno, en este caso serían los polinomios de L. Y ya. Con eso me quedo y listo, ¿no? A lo que sigue. A lo que sí, vámonos. Entonces, las simulaciones relacionadas con la educación, ¿cómo le hacen para qué observan para tratar de decir, no, pues hasta aquí llegamos? Como mencionaba, cada vez que hacemos calculamos la GDR, lo que estamos haciendo son histogramas. Entonces, estos histogramas van pesados con 1. Yo encuentro una partícula, le sumo 1. Encuentro otra partícula, le sumo 2. Cuando añades las componentes angulares, entonces tienes que añadir estas funcioncitas que yo les escribí, que se traducen en el producto interno de la partícula de referencia, en la orientación de la partícula de referencia y la partícula que estás observando. Y entonces ahí ya no sumas una fracción de pues, lo que te ese producto interno. Para altas temperaturas, cuando haces esa estadística sobre un montón de funciones las que ustedes quieren, se dan cuenta de que solamente 3 contribuyen o muestran un comportamiento como la HDR. Nada más 3. Las demás haces estadística y son ruidos asociados a fusión 2. Y entonces, esa es una forma de ver. Cuando calculas o estudias la solución de Bergheim para este problema en particular, hay un momento en el que define una colección de funciones que son linealmente independientes. Y entonces, por pura independencia lineal, te das cuenta que solo te quedas con 3 ecuaciones. Las demás ecuaciones asociadas a esos términos de la expansión se hacen cero. Y ya para ese conjunto de ecuaciones, pues tú haces ahí una combinación lineal y te arrojan las funciones que tenía ahí escritas. Y entonces solo hay función. Cuando se empiezan a formar dímeros o otro tipo de aglomeraciones más extrañas, entonces te das cuenta que todas estas estadísticas que parecían ser ruido empiezan a tener correlaciones. Entonces, a Pantei, yo he visto trabajos en donde usa HNS en vez de NCA, y entonces se da cuenta de que hay otros términos que consideran. Tan solo en el caso de carga dipolo, hay, sin irse a coeficientes más largos, más allá del dipolo. Perdón, estoy diciendo no, armónico esférico mayor que 2. Para los dipolos necesitas el 0, el 1 y el 2. Sin irte más allá de 2, ya empiezan a aparecer términos que en esfera dura con dipolos descargas. Y entonces, pues son cosas que pues, hay que meter a la teoría y resolver. Y pues no he tenido tiempo. Por ahí estaba Paulina, pero se dio de baja, se alejó, y pues ahorita están poniendo a hacer otra cosa. Pero no hay otro valiente que se quiera meter con un poco de En el caso de las simulaciones, pues no estás considerando ninguna aproximación específica, ¿no? Simplemente esa es la simulación. Y vas calculando los promedios, ¿no? En el caso de tomar una aproximación de la esférica media o otra más fina, todavía las aproximaciones que van diciendo hasta dónde llegas. Por eso, cuando no hay ninguna aproximación, en el momento hay que tomar la decisión que está ahí. Sí. Y pasó justo lo que publicamos ahí con Martín, en donde hasta dónde llega MS. Y ya nos dimos cuenta de que cuando empiezan a haber formaciones de cadenas,
Ahí es donde truena. La teoría. Sí. MSA no ve la formación de energía. ¿Y viste la estructura, Ricardo? Cuando ya está en la parte de formación de crees, la transición, ¿cambia o no cambia? ¿O es insensible? La pinche GDR no se dejaba transformar tan fácilmente. Como que empezaba a sacarle divergencias. Algo que era curioso era que las H's que les ponía ahí, antes de formar cadena, caen monotónicamente a cero. Cuando empiezan a formar cadenas, una de estas, en vez de caer monotónicamente a cero, cae un valor constante. Y entonces, cuando hace la transformada de Fourier, todo truena. ¿Permiso? Truena porque pues, tienes que hacer la transformada de Fourier de algo que tiene una singularidad. Entonces, se podría calcular, estimar el valor asintótico, recoger la singularidad y meter eso a la teoría y avanzar. Pero sí, pues hay un montón de trabajo. Pero pues, creo que Gracias. faltan son menos. Siempre faltan más. Siempre faltan. No sé si es chiste de la cuenta, pero no se animan. Ya cuando quieras, ya vamos a terminar con lo Excelente. tiempo decadente. Está grabando, ¿verdad? Sí, ya, ya. Ok. ¿Sí me escuchan? ¿Se me oyen? ¿Sí me ven? Los del online. Se escucha fuerte y claro. Sí, Ok, sí se escucha. excelente. Excelente. Como mencionó mi compañero Ricardo, estas últimas dos sesiones simplemente tratan de dar una perspectiva, un panorama de lo que se estaba haciendo con la teoría antes, durante y algunas extensiones que hemos hecho en ciertas direcciones, ¿no? En particular, yo les voy a hablar sobre algo que llamamos mezclas de partículas esféricas, y simplemente es tener una simetría. Vamos a ver más adelante, vamos a ver que uno puede tener, como en lugar de partículas de un solo tamaño, uno puede tener partículas de diferentes tamaños, ¿no? Ese es un tipo de mezclas donde el concepto de mezcla entra porque tienes diferentes tamaños de partículas, ¿no? Hay otro tipo de mezclas que podrían ser, por ejemplo, partículas del mismo tamaño, pero la interacción entre ellas, si uno pusiera partículas del tipo A y partículas del tipo B, uno podría manipular las interacciones de cierta manera y tener igual un tipo de mezclas, ¿no? Aunque el tamaño se conserve. ¿Okay? Y en ese sentido, lo que les voy a hablar es algunos ejemplos y algunos resultados que hemos obtenido con la teoría. Algunas cosas he hecho yo y otras cosas han hecho personas que estuvieron antes de mí en este grupo de Magdalena. ¿Ok? Entonces, voy a empezar. Este es un poco el scope de la charla. Hay una pequeña introducción, mezclas coloidales, porque son interesantes, qué cosas medimos en esos sistemas, los enfoques dinámicos que se han usado para entenderlos, en particular la teoría autoconsistente de la ecuación generalizada de Langevin, y algunas aplicaciones de equilibrio. ¿Ok? Y trataré de introducir un poco de la parte de no equilibrio, pero si nos da tiempo de entrar en esos detalles. Y al último quiero concluir con algunos problemas de interés en el caso de mezclas, ¿no? Temas abiertos en el grupo que, como Ricardo ha mencionado, lo que nos faltan son manos para explorar algún tipo de cosas. ¿Ok? Y bueno, uno empieza con este rollo de sistemas coloidales, porque son importantes, dónde los podemos encontrar, en los helados, en las mayonesas. Comúnmente cuando uno habla de sistemas coloidales, los asocia a cosas de comida, ¿no? En particular para mí. No sé, soy un poco glotón, pero bueno. Pero permiten hacer como un modelo 1.0 de sistemas más complicados como son los vidrios, ¿no? Serían nuestro modelito de vaca esférica en el concepto de los físicos, ¿no? Este modelito de esferas duras monocomponente exhibe algo que se llama una transición vítrea, ¿ok? Y el diagrama de fases solamente tiene una variable de control, que es la fracción de volumen, en el caso de esferas duras coloidales, ¿ok? Y entonces, experimentos de
ciertas personas, si uno anda en este área, va a tratar de identificar estos nombres, ¿no? Peter Piuse y Wolfgang van Meegen, creo que sí, si no, a lo mejor lo estoy pronunciando mal, pero bueno. En general, el sistema tiene una parte líquida, tiene una parte de consistencia líquido-cristal, y si lo sigues empaquetando, llega una parte en la cual se obtiene un cristal. Es un cristalito ordenado, con cierta simetría, etcétera, ¿no? Pero existen situaciones en las cuales uno puede frustrar o evitar esta cristalización, o sea, esa transición líquido-cristal, y obtener lo que se llama un vidrio. Y en este caso se llama un vidrio coloidal. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok? Del lado izquierdo, uno puede ver, por ejemplo, cómo de manera experimental, a simple vista, estas personas determinaron este tipo de transiciones. ¿Ok? ¿Ok? ¿Y qué medimos en ese tipo de sistemas? Ya que, por ejemplo, cuando estamos en la parte líquida y cuando pasamos a la parte del vidrio, ¿no? ¿Cómo se comportan estas funciones de dispersión intermedia, estos coeficientes de difusión cuando uno se va aproximando a un tipo de transición, en el caso de sistemas coloidales, a la transición vítrea, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está en un sistema muy diluido, esta función de dispersión intermedia decae hasta cero, y decae muy rápido. Y como buen teórico, uno puede asociar o puede modelar este tipo de función como un decaimiento exponencial. Sin embargo, a medida que uno va aumentando la fracción de volumen, esta función tarda más a decaer. Y en el caso de los vidrios coloidales, o vidrios repulsivos, debe llamar, le empieza a salir como una pequeña joroba, un platón. Eso es esta pequeña jorobita que ven aquí. ¿Ok? Y esta función tarda mucho en decaer. De hecho, la escala es logarítmica. ¿Ok? Y justo en la transición, esta cosa ya no decae. Se queda aplanado por acá. O sea, queda un valor constante. Ese es justo en la transición. ¿Ok? Si uno define una cantidad como el tiempo de relajación, que es el tiempo que decayó esa función 1 entre, bueno, es el tiempo que esa función, si lo defines 1 entre, o trazas una rayita donde diga 1 entre, puede graficar esta cantidad, ¿no? Y eso se conoce como el tiempo de relajación. Y justo en la transición, esta cosa, teorías de equilibrio predicen que diverge. ¿Ok? Y uno puede hacerlo tanto de vista teórico como simulaciones, y entonces va bien ese tipo de fluctuación. ¿Ok? En el caso análogo del desplazamiento cuadrático medio, por ejemplo, uno empieza en el régimen lineal, ¿ok? Y eso es casi una línea recta, ¿no? Pero a medida que va concentrando el sistema, ese desplazamiento cuadrático medio empieza igual a aplanarse, ¿no? Y alcanza otro platón. ¿Okay? Esos son como los features o las señales de que estás alcanzando el régimen vítreo en estos sistemas, ¿no? ¿Ok? Existen una variedad esto fue para partículas esféricas, en los cuales se observa esa transición. Pero uno puede tener mezclas de partículas esféricas, uno puede tener mezclas de partículas grandes, partículas pequeñas, bastoncitos, solo bastoncitos, o incluso puede meterle cargas, ¿no? Entonces, cuando uno habla de este tipo de cosas, uno empieza a hablar de cosas de varios tipos de mezclas, ¿ok? Y entonces, el modelo, ese sería nuestro sistemas coloidales, ¿ok? ¿Y por qué hacer mezclas? Bueno, también exhiben en el caso de lo que vimos lo que le estaba platicando anteriormente, que cuando uno tiene partículas de un solo tamaño, uno puede evitar la cristalización y observa la formación de un vidrio. Cuando uno tiene partículas de tamaños diferentes, lo que uno observa son transiciones de fases arrestadas, en los cuales puedes tener que las partículas grandes se arrestan primero, o que las partículas pequeñas, pueden difundir en esa matriz porosa, entre comillas, formada por este vidrio de hecho de las partículas grandes, ¿ok? Existen ciertos modelos experimentales que dan, ¿cómo se dice? Dan cuenta de ese tipo de transiciones, ¿ok? Y dependiendo del régimen en el cual uno esté, uno puede observar lo que se conoce como un vidrio repulsivo o un vidrio atractivo. Esta parte lo conoce como el vidrio atractivo y este es el vidrio repulsivo, ¿ok? Existe a su vez modelos en los cuales se ha observado ese tipo de transiciones y el modelo más clásico, aparte del de esfera dura, es la mezcla coloide-polímero, ¿ok? Uno puede ver, por ejemplo, que uno tiene partículas coloidales esféricas y uno tiene estas cosas que son como fideitos y es la imagen ficticia de un polímero, ¿no? ¿Okay? El polímero, esto es
un poco de malla experimental que les voy a estar contando desde mi perspectiva. ¿Ok? Uno se puede imaginar un polímero como un fideo y dependiendo dónde pongas el fideo, este fideo se puede aglomerar y entonces uno puede trazar como una esfera efectiva, que sería análogo a esta cosa, y tener una mezcla de partículas grandes y partículas pequeñas. ¿Ok? Eso sería como modelar el sistema como una mezcla. Existe otra aproximación en el cual uno puede borrar esta parte de esta imagen de las partículas pequeñas y modelar y hacer las cuentas y modelar esta interacción del polímero como una interacción atractiva de manera efectiva. ¿Ok? Y ese modelo se conoce como el modelo Asahi-Kurosawa, donde induce un tipo de fuerzas que se conoce como fuerzas de depresión, que lo que hacen es pegar los colores. ¿Ok? Y entonces, solamente el polímero se comporta, en este régimen lo que hace es pegarle a los coloides y unirlos. O sea, no es una unión química, solamente es por el golpeteo. Entonces es como si lo quieren ver como si al principio eran esferas duras, al tener los polímeros golpeando estas esferas duras, lo que hace es inducir o tratar de modelar un tipo de atracción. ¿Ok? Y con eso se pueden obtener ese tipo de transiciones. ¿Ok? Uno puede también tratar de medir, no solamente tener partículas coloidales y polímeros, sino tener partículas grandes y partículas pequeñas, esféricas, y también ver ese tipo de transiciones, ¿no? Y en lugar de hablar de vidrios atractivos y vidrios repulsivos, uno habla sobre vidrios y vidrios asimétricos. Más adelante vamos a ver qué es eso, ¿no? ¿Ok? Y pues uno se preguntará, ¿esta cosa tiene algún tipo de analogía? ¿Lo puedo ver de manera macroscópica, por así decirlo? Y pues sí, uno puede tratar de entender ese tipo de sistemas o ver que ese tipo de sistemas nos pueden dar luz sobre ciertos tipos de comportamientos macroscópicos. Un ejemplo de ello, claro, es el tráfico, ¿no? La ciudad de Puebla, por ejemplo, en sus vialidades, cuando hay momentos o horas del día donde es imposible andar en coche, ¿no? Entonces uno puede tener camionetas, bochitos o Ferraris, lo que sea, y llega un punto en el cual, por ejemplo, en el semáforo donde todos están parados, ¿no? Pues si ocurre un choque, uno trata de estudiar la difusión o tratar de evitar ese tipo de aglomeraciones, ¿no? Y lo que se hace en ese trabajo es medir la difusión de partículas pequeñas en un mar de partículas grandes, donde este mar de partículas grandes está tan atascado que simula una matriz porosa, ¿ok? Donde las partículas pequeñas pueden difundir. Ojo, desde el punto de vista experimental, hacer mediciones en este régimen es muy complicado. ¿Por qué? Porque a medida que tú concentras el sistema, cuando haces dispersión de luz, tienes dispersión de luz múltiple, ¿ok? Y pues existen ciertas maneras de burlar ese tipo de dispersión múltiple y una de ellas es, pues, sintetizar las partículas de tal manera que a cierta longitud de onda presenten fluorescencia, ¿no? Y entonces ves las partículas oscuras, negras, y por ejemplo en esta parte, las partículas pequeñas se pueden observar de manera directa, pero es porque tienen fluorescencia, ¿no? Y medir la difusión de ese tipo de sistemas, ¿ok? No soy un experimental, pero es la manera en que se lo hace, ¿no? Si a esas partículas coloidales uno le pega de cierta manera algún tipo de proteína o les induce un tipo de carga, entonces puede modelar sistemas cargados, ¿no? Y eso se conoce como, en la literatura, como un tipo de modelo primitivo, en el cual tienes partículas de esferas duras en las cuales le añadas cargas positivas y cargas negativas. Eso te puede modelar como sales fundidas, o etcétera, ¿no? ¿Ok? Y existen simulaciones, trabajo en curso, y lo que observan, aparte de la formación de vidrios, es la formación de ciertas estructuras que ellos catalogan como geles, ¿no? Pero geles de sistemas cargados, ¿ok? Ahora, estoy tratando de comentarles una serie de experimentos o situaciones en los cuales uno ve el comportamiento de mezclas o por qué es importante tratar de explicar ese tipo de fenomenología que ellos observan, ¿no? Y entonces aquí antes teníamos geles, ahora es bigeles, y lo que ocurre son partículas que puedes ponerle una etiqueta A, una etiqueta B, y la interacción entre ellas se cambia, ¿no? Partículas del tipo A se atraen, partículas del tipo B se atraen, pero A con B no se atraen. Y entonces lo que forman al final, uno jugando con la concentración de alguna de las especies, ven transiciones a ese tipo de estructuras, ¿no? Que ellos le
catalogan como vigentes. ¿Ok? Ahora, si igual juegas con la atracción, tienes partículas que se atraen tipo A, tipo B, y también se pueden atraer entre ellas, pero lo único que le cambias ahorita es el tamaño de las partículas del tipo B. Entonces las haces más pequeñas, manteniendo el rango de la atracción fija, y entonces lo que observa es un tipo de gel asimétrico, ¿ok? Donde las partículas pequeñas se empiezan a restar en una estructura tipo gel, pero las partículas grandes todavía pueden difundir, ¿ok? Y esos son el tipo de situaciones, ¿ok? Entonces, lo que se trata en la escuela es escribir ciertos enfoques teóricos, ¿no? Las herramientas que les hemos dado permiten calcular ese tipo de funciones, ¿no? Funciones de dispersión intermedia, desplazamientos cuadráticos medios, coeficientes de difusión, tiempos de relajación, etcétera, ¿no? Y entonces, en la literatura existen dos grandes teorías dinámicas que se dedican a calcular este tipo de propiedades, ¿no? Una está hecha por unos alemanes, que se llama Mode Coupling Theory, está por aquí, es su principal, su miembro más famoso se llama Wolfgang Goetze, está aquí, es un alemán. Y hay otra teoría, la que tratamos de lo que se trató en la escuela, ¿no? Que es la teoría autoconsistente, la ecuación generalizada de Langevin, que fue desarrollada por Laura Jomans y Magdalena Medina. Pues, Benny les dijo que se puede llamar el photosinator, pero pues la literatura, bueno, aquí por lo menos en la comunidad de materia blanda, es la teoría de Magdalena, okay, básicamente. ¿Ok? Cuando uno habla sobre la Mode Coupling Theory, uno le llega a la mente conceptos como la ecuación de Liouville, la ecuación de Fokker-Plan, etcétera, el formalismo de operadores de proyección, ¿ok? Y cuando uno habla de Cell Consistent Langevin Equation Theory, uno habla sobre procesos de Boole o Sager, etc. ¿Ok? Y esa es la gran diferencia entre esas dos teorías, ¿no? En este caso son teorías de equilibrio, pero, ¿ok? Y la manera en que funcionan, aunque están hechas de manera independiente, es dada la estructura, tú la metes en esta caja negra que se puede llamar NCT o Langevin, y eso te arroja diagramas de arresto, coeficiente de difusión, desplazamiento cuadrático medio y funciones de dispersión. ¿Ok? Esa es la manera en que funciona de manera canónica, ¿no? ¿Ok? Ahora, en el caso de la ecuación generalizada la llevan para el caso de mezclas de partículas esféricas, en lugar de hablar de una función de dispersión intermedia, uno habla de la matriz de función de dispersión intermedia, ¿no? Con componentes I y J. ¿Ok? Está la parte colectiva, la parte cell y la función de predicción generalizada que les comenté en su momento, ¿ok? Ahora, estas teorías tienen, bajo ciertos límites, te proporcionan ciertos parámetros, le voy a llamar parámetros de no ergodicidad, pero que te permiten tener un criterio donde te dicen, aquí es fluido o aquí es vidrio, ¿ok? ¿Y cómo funciona, ok? Es igual en el caso anterior. Tienes la información estructural vía el factor estructura. Esta puede ser obtenida a través de ecuaciones integrales. Y cuando uno habla de teoría de ecuaciones integrales, uno habla de la ecuación de Orten-Cernik. Pero hay otras, al igual que en las teorías dinámicas, hay otras aproximaciones para obtener información estructural. Y hay una muy famosa que se conoce como Density Functional Theory, ¿no? Uno puede obtener también estructuras a través de simulaciones o experimentos inclusive, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de una mezcla, uno tendría, por ejemplo, si tienes una mezcla binaria, tendrías componentes 1, 1, 1, 2, 2, 1 y 2, 2. ¿Ok? Aquí en esta figura, por ejemplo, es un factor de estructura de un sistema de esferas duras. Aquí está. ¿Ok? Uno mete este insumo estático en esas teorías dinámicas, resuelves, en el caso de la Langevin, resuelves esta ecuación, y dependiendo qué soluciones te dé, pues fue lo que trataron de ver con Benny, ¿no? La solución a estas ecuaciones. Por ejemplo, aquí en el caso de una mezcla binaria, tendrías dos parámetros gamma, ¿no? ¿Ok? Y ese valor de gamma, si es infinito, si ambos valores de gamma son infinitos, eso quiere decir que el sistema se encuentra en un diagrama, en un estado fluido. ¿Ok? Si uno de ellos es finito mientras el otro es infinito, uno se dice que está en un estado mixto. ¿Ok? Una de las partículas se arrestó mientras la otra sigue difundiéndose. ¿Ok? Y el otro caso sería como que las dos son finitas, ¿no? Y eso se llama que se obtiene un vitrio doble class, ¿ok?
Entonces, ese es el caso específico de una mezcla binaria de esferas duras, ¿ok? Y donde la transición, lo que ocurre, por ejemplo, esta curva negra es la transición de fluido arrestado, pero de la especie grande, ¿ok? Y en esta bolsita la especie pequeña puede fluir, ¿ok? Esto no solamente se ha aplicado para esferas duras, también se ha aplicado para sistemas cargados, en el caso del modelo primitivo, y también ven este tipo de transiciones, ¿no? Tienes fluido, un vidrio asimétrico y un double glass, ¿ok? Ahí tienes partículas grandes, partículas pequeñas, y donde la carga o la valencia está cambiando, ¿no? Igual también, lo interesante de esto es que, por ejemplo, uno puede tratar de describir los experimentos de la mezcla colloide-polímero bajo cierta aproximación, ¿no? Y esto ya es el ingenio de cada quien, ¿no? Uno puede tratar de describir un medio poroso y tratar de entender la difusión en ese medio con una mezcla binaria, ¿no? ¿Ok? ¿Y cómo se hace? Bueno, simplemente tienes que las partículas grandes, por ejemplo, un ejemplo sería tener las partículas grandes en la mezcla, fijas sus posiciones y calculas la difusión, ¿no? Y en el caso de la teoría sería como que de manera artificial poner como el coeficiente de difusión de las grandes igual a 0, mientras el de la pequeña podría ser cualquier cosa, ¿no? ¿Ok? Podría calcularse. Y eso se ha obtenido, ¿no? Entonces, de estudiar la difusión en sistemas cargados, en mezclas colloide-polímero, o estudiar la difusión en medios porosos, ¿no? ¿Ok? Ya son truquitos de cómo, o sea, cómo aplicar esta teoría de mezclas para entender sistemas más complejos, ¿no? ¿Ok? Y recientemente, por ejemplo, se ha tratado de calcular ahora la conductividad térmica en este tipo de modelos modelo de partículas cargadas, ¿no? Utilizando esta caja negra de la ecuación de Langevin, ¿no? Entonces, uno igual, ellos lo que dicen es que agarran las propiedades estructurales en cierta aproximación, lo meten en la ecuación, en esta teoría, y esto le da esas propiedades, ¿no? ¿Ok? Y también se puede calcular, por ejemplo, el efecto de la polispersidad o el efecto de tener una matriz porosa de diferentes tamaños, ¿no? Calcula la difusión. ¿Ok? Un servidor también pues, entró en este rollo y también calculó algunos tipos y publicó algún tipo de resultados, ¿no? Entonces, si están interesados, les puedo pasar este paper que se llama simplemente es estudiar la difusión de una mezcla binaria en la vecindad de este diagrama de arresto, ¿no? ¿Ok? Estudiar cómo esas propiedades dinámicas a través de experimentos o simulaciones, cuáles son los features cuando uno se acerca a un tipo de transición, por ejemplo, al vidrio asimétrico y al double glass, básicamente es eso. ¿Ok? Y ahora simplemente les voy a comentar un poquito de cosas que des en perspectiva o cosas que se han hecho. ¿Ok? Y o extensiones de la teoría para ir más allá del caso de equilibrio, ¿no? Y una de las cosas que tratamos de clarificar en la escuela es tratar de entender el envejecimiento en los sistemas coloidales, ¿no? ¿Y cómo entendemos el envejecimiento? Simplemente es que las propiedades estructurales y dinámicas dependen mucho del tiempo de observación del experimento, ¿no? Okay. No del tiempo de observación, sino del tiempo de espera. Una vez que realizaste el experimento, ¿cuántos días o cuánto tiempo te esperaste para hacer mediciones, ¿no? ¿Okay? Esta dependencia en el tiempo de espera también depende mucho del protocolo de preparación. ¿Ok? ¿Cómo preparaste la muestra? ¿Ok? Y el ejemplo más claro son los vidrios, ¿no? Tienes un líquido en el cual tú le enfrías súbitamente y lo que pasa es que se forma un cristal, pero si te vas pasito a pasito o si lo enfrías con un cierto cooling rate, puedes obtener vidrios de diferente estructura, ¿no? ¿Ok? Eso lo hemos tratado de explicar en la escuela y a través de ciertas condiciones, ¿no? Esta teoría, por ejemplo, en equilibrio te permite o te da un criterio análogo en el caso de los vidrios, es decir, a fluido arrestado, ahora si el sistema se equilibra o si no se equilibra, ¿ok? Y si las mediciones que vas a observar son alcanzables en cierta ventana de tiempo, ¿ok? Esto se ha hecho en el caso especial de esferas duras, ¿ok? Y este tipo de teorías te permiten entender desde un punto de vista, si te interesan las matemáticas de estas ecuaciones, ver qué tipo de modelos fenomenológicos pueden ser utilizados para entender otro tipo de materiales, ¿no? ¿Ok? En este caso, por ejemplo, aquí uno de los coautores es del Ricardo, hablan sobre un concepto que se llama reloj interno, ¿no?
sea, les invito a leer más sobre esta cosa en esta conversación, ¿ok? En esta publicación. Bueno, también en el grupo hemos trabajado sobre la extensión al caso de entender el envejecimiento en mezclas coloidales. Y también Luis Enrique hizo una propuesta para tratar de entender el envejecimiento en este tipo de sistemas y también derivó una ecuación análoga al caso monocomponente, donde, dado el protocolo de preparación, uno puede ver si el sistema se va a equilibrar o si no lo va a hacer. Se va a quedar en un estado restado. ¿Ok? Y con estos tipos de teorías tratamos de entender, por ejemplo, la difusión anómala en este tipo de sistemas, ¿no? ¿Ok? Uno puede hacer, por ejemplo, calcular el diagrama de fases, calcular las propiedades de difusión y ver si eso empata con los resultados experimentales o con las observaciones que hay, ¿no? También hemos tratado de entender los sistemas atractivos, esto ya lo ha platicado Benny, por ejemplo, y aquí es una discusión muy interesante. ¿Y por qué? Porque cuando tú tienes un sistema con atracciones, en ciertos parámetros de temperatura y densidad, uno puede ver lo que se conoce como la descomposición espinodal. ¿Ok? Este es como un diagrama de fases, una figura, bueno, un diagrama de fases esquemático de un sistema de espera de partículas con atracciones, ¿no? ¿Ok? Dependiendo de en qué fracción de volumen estés o densidad, uno puede observar diferentes tipos de patrones de formación. Por ejemplo, si tú ves, si estás aquí, en la fase muy diluida, tú lo que ves son, en la parte del diagrama el diagrama de consistencia, puedes tener condensación, puedes tener también, a ver, aquí lo que tienes es, déjeme recordar, a ver, tienes un líquido a bajas densidades y lo que ves es tienes... Empiezan a formar unos pequeños. Sí, pero es gotitas en un gas, ¿no? Y en el otro tienes gas en un líquido, ¿no? ¿Ok? Entonces eso, básicamente depende mucho en qué fracción de volumen estés. ¿Y esto cómo se ve de manera estructural? Si uno hace experimentos de dispersión en este tipo de sistemas y ve, por ejemplo, el factor estructura, y uno hace un enfriamiento dentro de esta región de inestabilidad que se conoce como la región espinodal, lo que ve es que el factor estructura le empieza a crecer un pico a casas pequeñas, ¿ok? Y este va creciendo y eventualmente diverge. En teoría, en principio debería diverger, ¿ok? Y entonces, esa estructura, si tú la quisieras meter en estas teorías dinámicas como NCT o Langevin, pues no tiene sentido porque pues simplemente no hay estructura aquí dentro de esta cosa, ¿no? ¿Ok? Esta cosa va a diverger en un tiempo. Pero existen situaciones en las cuales, donde tú deberías ver la separación en fases, que no ocurre eso, ¿no? Existen situaciones que no ocurren, y un caso característico es la mezcla con el sistema que estamos viendo anterior. Y uno se puede ir a cierto régimen en el cual tienes una mezcla polímero, pero en el régimen muy diluido, ¿ok? Y lo que hacen aquí, o lo que ellos observan, es que ven un tipo de descomposición espinodal, ven que el factor estructural empieza a crecer, un pico acá es pequeñas, pero eventualmente se resta, ¿no? Y entonces no ven esa separación de fases. Y la discusión que traen es que en este tipo de sistemas atractivos, la curva espinodal es un tipo de transición de arresto dinámico, básicamente. Eso es lo que dicen, ¿ok? Este es el grupo de Peter Lu, David Wetz, perdón, donde el régimen que están estudiando es el régimen de bajas densidades, ¿ok? Existe otro grupo europeo en el cual ellos están en otro régimen, ¿ok? Ellos lo que hacen son experimentos con proteínas, en este caso son lisosimas, y lo que hacen es igual, hacen enfriamientos dentro de la región espinodal, y lo que ven es que no, que el sistema se le separa en fases, y que solamente a cierta temperatura empiezan a ver este tipo de fases arrestadas, ¿ok? Y entonces lo que dicen, no, la espinodal pues simplemente hace lo mismo de siempre, se me separa en fases, solamente si yo enfrío lo suficientemente profundo es donde yo veo este tipo de estructuras tipo G. ¿Okay? Entonces hay un debate muy grande entre si la espinodal juega un papel relevante en el arresto dinámico o no. ¿Ok? Esos son los dos extremos de cuando uno estudia sistemas atractivos. ¿Ok? Y lo que les he estado explicando Benny en su trabajo, Gaby en el caso de
de sistemas SAL es que existe una teoría, esta teoría autoconsistente de la ecuación general de Langevin para el caso en equilibrio, donde te permite obtener diagramas de fases de no equilibrio que te permiten o te dan luz sobre este tipo de fenomenología, ¿no? ¿Okay? Existe un montón de cosas que la teoría con sus aproximaciones no puede cubrir, pero que el marco, el panorama general te lo dibujan, ¿ok? En el caso de mezclas binarias, igual con atracciones, uno ve este tipo de estructuras tipo gel, pero pues aquí simplemente hay como un tipo de transición fluido-sólido, ¿no? No hablan sobre un tipo de descomposición espinodal. ¿Y por qué? Porque cuando tienes, en el caso de mezclas, lo que uno habla es sobre las transiciones o microphase, le llaman microphase separation, básicamente. No tienes separación de fases, sino que empiezas a ver estructuras tipo gel, en un cierto tipo de transición, ¿no? ¿Ok? Tienes una fase fluida y una fase sólida, ¿ok? Entonces, el concepto en el caso de mezclas va a ser microphase separation. En lugar de spinodal decomposition, es microphase separation, ¿ok? El caso del modelo primitivo también tiene un diagrama de fases un poco conocido y también presenta un tipo de curva espinodal, y también ven observaciones de tipo gel, ¿no? Y nada más quiero concluir con eso, ¿no? Existe un tipo de fenomenologías que nos gustaría entender, tanto con la versión de equilibrio de la teoría, como la versión de no equilibrio, en el caso de mezclas, pero que es un tema abierto en el grupo, ¿no? No le estoy diciendo que ustedes métanse en ese problema, es un problema muy complicado, las ecuaciones que hay que resolver tardan un poquito más desde el punto de vista numérico, pero pues tenemos aproximaciones simples en las cuales apoyarnos y ver un tipo de apoyo, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Simplemente eso es lo que le quería platicar en esta sesión. Experimentos, simulaciones y el panorama de lo que hay en mezclas, ¿no? ¿Ok? Gracias. No sé si tengan preguntas en el público o en el chat del Teams. Y eso no sé cómo verlo. Hay una pregunta de Isidro. ¿Ok? Él puede hablar, ¿no? Sí, pueden abrir. Sí, adelante. Hola. Hola, hola. Bueno, pues en general, pues me gusta mucho esto que pinta la teoría porque, como lo dije, creo que hace 2 días, como que es una teoría que nos permite empezar a también plantear experimentos, ¿no? Sí. Y en este sentido de las mezclas, como cuál sería el experimento, digamos, si uno quisiera tratar ya de empezar a pegarle a los datos generales. Yo sé que hay muchas cosas reportadas, ¿no? Pero digamos, planeemos un experimento a modo. Más o menos como ese experimento a modo, como qué podría ser, qué sistema podría ser. Depende, desde el punto de vista experimental es muy complicado medir, por ejemplo, el envejecimiento en sistemas, en mezclas binarias de esferas duras. Por ejemplo, ese es un caso específico, ¿no? Ese es uno, ¿no? De cómo, por ejemplo, cómo si tienes una matriz, tienes que las partículas, a ver, déjame pensarlo, si las partículas grandes ya están en una fase restada, ¿cuál es el efecto del envejecimiento sobre las partículas pequeñas, ¿no? El análogo de ese experimento el experimento de Marco Laurati, ¿no? Ellos lo que ven, por ejemplo, tienen la difusión de partículas pequeñas en una matriz amorfa, que son las partículas grandes, ¿no? Y ellos reportan, por ejemplo, solo resultados de simulación y algunas mediciones experimentales. ¿Y por qué? Porque si tú aplicas teorías de equilibrio en el régimen que ellos están estudiando, mientras las predicciones de simulación o de experimentos ven que esta función, por ejemplo, la función de dispersión intermedia sigue decayendo, las teorías como ACT o Langevin lo que te dice es que pues esta cosa ya se restó, güey. Entonces, ¿cómo extender ese tipo de formalismo o tener datos experimentales en este régimen? Sería interesante, ¿no? Ese es en el régimen concentrado. En el régimen diluido sería el análogo de los experimentos de Robert Legeni, ¿no? A ver, déjenme revisar. Este de aquí, ¿ok? Tienen una mezcla binaria donde tienes partículas de diámetro sigma y el otro es 0.5 sigma, ¿no? Y entonces la atracción se mantiene fija en ambas especies y lo que ven es que existe una temperatura, a cierta temperatura, donde ven la formación de este gel asimétrico, ¿no? ¿Ok?
Esto se puede hacer a través de funciones de dispersión intermedia, pero también reportan resultados de, déjame revisar, de la reología del sistema, ¿no? Sí, de los módulos viscoelásticos. ¿Ok? Entonces sería interesante tratar de entender ese tipo de situaciones a través de mediciones de experimentos de reología como en función de la concentración de alguna de las especies, ¿no? Digo, es un tipo de experimentos que uno podría hacer, ¿no? Ok, muchas gracias. Entonces, realmente la complicación viene en que es una zona complicada de medir, ¿no? Sí, 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 por ejemplo, en el caso del vidrio de esferas duras, irte a fracciones de volumen muy grandes te representa un reto tanto para la simulación como para los experimentos. ¿Por qué? Porque a medida que vas concentrando la mezcla, por ejemplo, se va volviendo más blanca, ¿no? Más lechosa. Entonces tienes efectos de dispersión múltiple, ¿no? Entonces, Sí. lo que hizo Marco Labrati en sus experimentos es simplemente ponerle como fluorescencia a las partículas pequeñas, ¿no? Y solamente enfocarte en la difusión de las partículas pequeñas, ¿no? Borrando las partículas grandes con cierta metodología, ¿no? Y creo Digo, que es él un... además hace mediciones con focal, ¿no? Supongo. Sí, exacto. Exacto. Son partículas grandotas. Sí. Digo, estar en ese régimen, digo, para los experimentos es muy complicado. Desde el punto de vista teórico, pues, digo, no es tan complicado, pero pues sí tiene sus restricciones, ¿no? Y digamos, la perspectiva en algún momento pegarle los datos experimentales. Por ejemplo, tienen un artículo publicado, ¿no? En un Scientific Report, que precisamente le pegan a unos datos de Robert Lenny, ¿no? Legeny, no sé cómo se pronuncia ese apellido. Creo que se pronuncia Legeni. Creo que es Legeni. Legeny. Y pues ahí se ve bastante bonito, ¿no? Cómo la teoría empieza Sí, a pegarle, sí, ¿no? A las sí, sí, sí. tendencias. Sí, Pero exacto. en este caso, más o menos sí se ve que le vaya a pegar, o cómo va el Eh, corazón, pues. de manera cualitativa se ven tendencias similares. Por ejemplo, cuando estás a cierta fracción, a cierta temperatura, a cierta fracción de volumen, lo que ves es, por ejemplo, en el caso de la función intermedia de las pequeñas y de las grandes, por ejemplo, este dado aquí, ¿no? Este tipo de fenomenología, ¿no? Donde la grande difunde menos, o sea, tarda más en difundir y la pequeña siempre difunde, ¿no? Pero si pasa cierta temperatura crítica, este fenómeno se invierte, ¿no? El que tarda más en decaer es la partícula pequeña, mientras la partícula grande difunde más rápido, ¿no? Digo, desde el punto de vista cualitativo, hemos hecho algunos cálculos y se ve que la tendencia es muy similar. ¿Ok? Ok, pues Faltaría ver muchísimas que si el gracias. modelo de potencial es el indicado, todo ese rollo, pero al menos con los modelitos simples que hemos usado en el grupo, parece que va por esa dirección, ¿no? Entonces, a ese nivel estamos. ¿Y los cuates de MST, cómo andan? ¿Aquí sí están muy lejos? Sí, en el ¿O caso de cómo? NCT no han llegado a esta parte de descender este rollo de no equilibrio, ¿no? Muchísimas gracias. ¿No? Creo que en eso están con el... Pues el Tomás ya se unió con nosotros. Sí, nos ayuda. No sé si alguien tenga más dudas, pero Pues no, pues... no. Si no, te doy el lugar, Ricardo. A ver, vamos a aglutinarnos aquí tantito, nada más para la foto. Los que están en videollamada, si me pueden hacer el favor de prender un momento su cámara. Ahí está. Ay, se fue el presupuesto de la... Ya no enfoca. Ya la rompiste, Ricardo. Ahí va. Está. Salvador, Eric, ¿siguen ahí? Ya nada más como para que haya captura de... Hubo gente reunida. Pues nada, ya con esta postal pues nos despedimos de la escuela, damos por concluida. Les agradecemos a todos los asistentes, a todos los que nos aguantaron toda la semana. En las próximas semanas les envío
su certificado de participación. Pues agradecer a pues, nuestros anfitriones, la doctora Norina, a Patti, que nos estuvieron echando la mano en mucha parte de la logística. A Beni, que ahorita no está con nosotros, Emilio, que también fue parte del comité organizador, a Brenda, que nos estuvo apoyando también en la logística, a estos chicos de licenciatura que también pues hicieron gran parte de la promoción de la escuela, estuvieron a cargo de mucha parte, sobre todo en la actualización de la página, estuvieron muy al pendiente. Y pues a todos los presentes, pues muchas gracias. Nos vemos al siguiente año. Muchas gracias. Pues nos vemos. Gracias a todos. Gracias, chicos. Listo. Gracias, Cristian. Nos vemos. Ese día.